un texto bíblico puede cambiar tu vida. Bienvenido a tu programa, El Texto Bíblico en Podcast, con tu amigo el pastor Michael Mercado. Hola querido amigo, ¿cómo estás? Para mí es un verdadero gusto una vez más estar aquí junto a ti en tu programa El Texto Bíblico en Podcast por Radio Nuevo Tiempo. Abre tu Biblia, que juntos vamos a escuchar la voz de Dios. Hoy meditaremos en el primer libro de Samuel, el capítulo 19. El versículo 1 y el versículo 2 dice lo siguiente. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos, para que mataran a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba mucho a David, y le avisó diciendo, mi padre Saúl procura matarte, por tanto, cuídate hasta la mañana. Estate en un lugar oculto y escóndete. ¿Sabes? Saúl puso a Jonatán, su hijo, en una posición muy difícil. Jonatán amaba mucho a David y Dios estableció un maravilloso lazo de amistad entre ellos, sellados incluso por un pacto. Tú puedes leer esto en el capítulo anterior que estudiamos, ¿recuerdas el día de ayer? En primer libro de Samuel, el capítulo 18, versículo 1 al 4. ¿Sabes? Jonatán sabía que David estaba destinado a ser el próximo rey de Israel. Aunque él fuera oficialmente el príncipe heredero, al mismo tiempo su padre y el rey le pide que mate a David. Yo quiero hacerte una pregunta. Cuando alguien te sugiere realizar algo que va en contra de los principios bíblicos, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú realizas? El texto bíblico dice, y a todos sus siervos. No solamente Saúl habló con Jonatán, sino que también habló con todos sus siervos, y la indicación fue clara, que matasen a David. ¿Sabes? Saúl puso a sus siervos en una posición difícil. Todos ellos tenían gran aprecio para con David. Sin embargo, recibieron la orden de su rey, y la orden era clara, matar a David. Saúl puso a David en una posición muy difícil. ¿En quién él podría confiar en este momento? Yo te hago una pregunta. Cuando tú estás en situaciones difíciles, ¿en quién confías? ¿En quién colocas tu esperanza? ¿Dónde es tu refugio? ¿Dónde es tu escondite? ¿Sabes? Incluso David, si confiaba en Jonatán, él sabía con seguridad que había por lo menos un hombre ambicioso entre todo el personal de Saúl que haría lo que Saúl le pidiese, incluso sin importarle si era bueno o malo. Pero aquí en el versículo siguiente, en el versículo 2, encontramos lealtad de parte de Jonatán para con David. Porque él le hace una advertencia, ¿cierto? El texto bíblico dice, pero Jonatán hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana, y estate en un lugar oculto, y ahí escóndete. Sin duda, Saúl y todo su personal, todo su séquito, estaban tras la vida de David. Estaban atentos a cualquier cosa que pudieran usar en contra de él. Y si no podían encontrar nada contra David, ¿qué hacían? Inventaban algo. Sin embargo, Jonatán escuchaba todo esto, pero él no cambió su opinión acerca de David. Él quería a David en gran manera. ¿Sabes? Lo que hizo Jonatán fue dar aviso a David. Aquí nosotros podemos encontrar diversas aplicaciones para nuestra vida. En todo orden de cosas, estamos bajo autoridad y se nos ha ordenado en algún momento, ¿verdad?, someternos a algún tipo de autoridad. Incluso nuestra voluntad debe estar supeditada a la voluntad de Dios. Hay una sumisión bíblica de hijos a padres, de ciudadanos a gobierno, de empleados a patrones, de cristianos a su liderazgo también dentro de la iglesia. Pero en todas estas relaciones recuerda, nunca somos excusados de pecado por obedecer a alguna autoridad que nos diga o que nos dijo que debemos ir en contra de la palabra de Dios. En este caso, hubiera estado muy mal que Jonatán obedeciera a su padre y que matara a David. ¿Cuántas veces nos encontramos en un caso similar? Muchas veces, ¿sabes? Nuestra vida va a ser probada. Muchas veces personas, entidades, tratarán de decirte las cosas que tú debes de hacer, e incluso cuando tú sepas que eso va en contra de la voluntad de Dios. Yo quiero hacerte alguna pregunta ahora. ¿Tú prefieres obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Sabes? Es interesante porque Hechos el capítulo 5:29 menciona eso.
¿Recuerdas? Los apóstoles dijeron, cuando se les ordenó que dejaran de predicar el evangelio, ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Jonatán también tenía el corazón de los apóstoles, ¿sabes? Ellos fueron golpeados severamente. Los apóstoles estuvieron dispuestos a sufrir por lo que era correcto delante de Dios, gozándose por ser encontrados dignos de sufrir en el nombre del Señor. Jonatán estuvo dispuesto a recibir castigo por obedecer a Dios. Y sabes, él se mantuvo firme hasta el final. Yo quiero hacer una oración por ti y por tu familia. Señor nuestro Dios, gracias porque cada mañana, cada día tu palabra nos llena de gozo y somos reavivados en ella. Permite que cada día podamos ser leales a tu palabra. Que podamos, Señor, ser fieles a ti aunque los cielos se desplomen. Bendice a cada familia, a cada amigo que está sintonizando día a día Radio Nuevo Tiempo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Acabas de escuchar el texto bíblico en podcast con el pastor Michael Mercado.